Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela Rivera y Jesús Velázquez. Un espacio de reflexión y desarrollo humano. Jesús Velázquez, un coach financiero experimentado, y Ángela Rivera, terapeuta holística, comparten su experiencia y unen sus saberes para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Escúchalos todos los viernes a las 10 de la mañana en Om Radio. Muy buenos días a todos. El día de hoy, viernes 1 de marzo del año 2019, estamos aquí con ustedes en una emisión más de nuestro programa Espacio Holístico Despertar Espiritual. Su servidora Ángela Rivera y el coach Jesús Velázquez. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante acerca del cual me parece muy importante hablar, ya que aunque es un tema que digamos que actualmente tiene mucho auge, se habla mucho de ello, es un tema que también se desconoce y se ignora mucho y también hay como que muchas dudas, ¿no? El tema del día de hoy es Wicca, magia y paganismo. De este tema vamos a estar platicando el programa del día de hoy. Antes de esto me gustaría comentarles a nuestros escuchas, a quienes nos sintonicen el día de hoy, que vamos a estar teniendo una promoción para un curso que vamos a dar. Manténganse pendientes, más o menos a la mitad del programa vamos a estar hablando de esta promoción para que quien aparte su lugar se va a llevar un acceso especial. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es el tema del programa del día de hoy. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de esta palabra. Muchas personas la han escuchado pero no saben de qué se trata o tienen una interpretación o la confunden con otras cosas. Por ejemplo, lo que es la Wicca. La Wicca, muchas personas la confunden con la Ouija y es algo completamente diferente, pero para eso vamos a hablar de esto el día de hoy, para que tratemos de informar realmente lo que es, de qué se trata, qué no es, porque también eso es importante. Y bueno, para empezar tenemos que definir lo que es la Wicca. Pero para definir lo que es la Wicca tenemos que empezar hablando de lo que es el paganismo y el neopaganismo. Cuando hablamos de paganismo estamos hablando de corrientes espirituales o religiosas que están basadas en el culto a la naturaleza. Se trata de religiones o tradiciones espirituales que son, digamos que, anteriores al cristianismo. Tradiciones que promueven lo que es el respeto a la naturaleza, a la madre tierra, trabajar en conjunto con los elementos. Todo esto trata lo que es el paganismo. La palabra pagano proviene del término pagani o paganus, que significa habitante del campo. Este término fue con el tiempo fue convertido en, más bien asociado a algo como si fuera un hereje, una persona adoradora del diablo, o digamos que se fue distorsionando el verdadero significado, cuando en su raíz o en su real significado tenía más que ver con personas que vivían en lo que era la naturaleza y que por lo tanto estaban más en contacto con todo este tipo de conocimiento, tanto de la divinidad dentro de nosotros mismos como de que es una expresión en todo lo que nos rodea. Antiguamente se les llamaba paganos a las personas que estaban en comunidades rurales y que practicaban lo que era lo que es conocido como la antigua religión o lo que era el culto a la diosa. Esto que es conocido como la antigua religión o culto a la diosa es parte del surgimiento o parte de la historia, digamos que antes de la época moderna, es parte de la historia de la Wicca, porque se basa precisamente en todas estas prácticas y creencias anteriores a que digamos que se introdujera todo lo que es el cristianismo, el catolicismo y las religiones patriarcales. Se les llamaba paganos a estas personas porque eran asociados a la vida rural
Y esto fue precisamente porque cuando llegaron las religiones patriarcales, lo que sucedió es que las personas que estaban o que vivían en las ciudades fueron convertidas más rápidamente a las religiones que estaban llegando, las religiones como el cristianismo, catolicismo y todas estas. Entonces, las personas que estaban en comunidades rurales más alejadas de lo que eran las ciudades, eran las que tuvieron más oportunidad de conservar, tal vez muchas veces en secreto o con cautela, sus creencias por todo esto que hubo también de la Inquisición, todo lo que conocemos que existió en la antigüedad. Pero tenían más oportunidad de conservar sus tradiciones, sus creencias y sus cultos. Y muchas veces, precisamente por la situación como era, tenían que, digamos que ocultarlo bajo lo que podemos, digamos que, catalogar como, no sé, si las personas en esa época adoraban a la diosa, pero temían por su vida, por este culto, muchas veces podían, digamos que, poner una imagen de la Virgen, pero en realidad en ella estaban poniendo la idea de que era la diosa madre. Entonces era como para no tener esa situación de la persecución que existía. Entonces aquí, Angie, sería importante entonces recalcar lo siguiente. Tú nos estás comentando que prácticamente esto es pues antes de las religiones como tal establecidas de forma oficial. Sí, exactamente. Las religiones paganas son todas las anteriores a lo que es el cristianismo, el patriarcado y todas estas religiones que conocemos como religiones del libro o de origen abrahámico. Ok, entonces, bueno, entonces todo este tipo de religiones, como tú nos estás comentando, son ajenas a lo que es considerada una religión oficial, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo. Entonces son religiones como tal que siempre han existido, pero que, bueno, precisamente por el desconocimiento en muchas ocasiones se toman como negativas. Aquí tal vez debemos de tomar tal vez un poco de historia. Debemos de recordar que el emperador Teodosio en el concilio de Nicea, precisamente en Constantinopla, como tal dictó cuáles iban a ser precisamente los textos que iban a entrar precisamente dentro de lo que se conocería posteriormente como una Biblia oficial, y adicional a esto también establecer lo que era de forma oficial, en este caso hablando en términos religiosos, de lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, bueno, en base a esta información, entonces, y bueno, también cuando llegaron los conquistadores españoles precisamente aquí a América, precisamente una forma de poder hacer que las personas aceptaran más rápido esas creencias, precisamente era por medio de estos métodos que bien estás mencionando. Precisamente utilizar precisamente a la Virgen como para relacionarla con lo que ellos consideraban determinados dioses, determinadas deidades, para hacer más rápido precisamente, o con menos dificultad, pues este proceso de conversión y por consiguiente también de colonización. Sí, bueno, ese es un punto importante, que precisamente para dar esta conversión, así como, pues nosotros sabemos que, o tal vez haya muchas personas que no sepan, ¿verdad? Pero hay muchas tradiciones de la Iglesia Católica, sobre todo, aunque supongo que también en otras religiones de este tipo, que tienen su origen y de hecho son prácticamente sobrepuestas sobre celebraciones paganas. Hay pues prácticamente todas las fechas que podemos conocer como celebraciones católicas tienen, digamos que su correspondiente celebración pagana, que fue precisamente por esto que comentas, para poder realizar más rápidamente esa conversión. Y en realidad lo que está celebrando las personas tiene un origen completamente pagano, pero pues no, si no nos ponemos a investigar, pues no lo sabemos, ¿no? Y en este sentido tienes razón en que es una, digamos que una tradición espiritual, además de una religión. Lo que vamos a hablar de la Wicca
como religión. Aparte de esto, todas estas prácticas paganas, todas estas creencias sobre magia, sobre manejo de energía, todo lo que tiene que ver con lo que es la Wicca actualmente, se basa en lo que en tiempos remotos, en tiempos antes precisamente de que llegara a instituirse las religiones ya establecidas, como la católica, la cristiana y todas estas, es lo que conocemos como la antigua religión. Era en donde la diosa tenía un papel importante a la par del dios. Era donde se veía lo divino en toda la naturaleza, en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Digamos que en esa fusión de los planos, no como muchas veces podemos ver que lo espiritual es lo bueno y lo físico es como negativo o algo así, ¿no? Sino que toma en cuenta todas las partes de nuestro ser, porque sabe que todo es divino. No podemos tomar el espíritu como algo positivo y el físico como algo negativo, porque si es una creación divina, pues obviamente también es parte de lo divino. Pero bueno, este punto ya es como algo extra, que forma parte del mismo tema, que también es importante tocar, pero vamos a explicar qué es el neopaganismo y qué es la Wicca en sí. Bueno, más o menos ya platicamos un poco de lo que es el origen de estas creencias. La Wicca como tal es una religión neopagana que tuvo sus inicios en la década de los años 50 a través de Gerald Gardner, que fue una persona que se preparó también en temas, digamos, de ocultismo, temas místicos, esotéricos, y que él tenía contacto con un grupo de brujas, un grupo de personas que eran practicantes precisamente de lo que es la antigua religión. Este coven fue el que influyó a Gerald Gardner, y él conjuntó todas estas enseñanzas de este coven con conocimientos que él tenía de diferentes corrientes, por ejemplo, con lo que sería cierto tipo de estructura de los rituales. Lo tomó de la masonería, lo tomó de otras corrientes esotéricas que él manejaba, se basó en todo lo que él manejaba, y digamos que hizo una amalgama para hacer como tratar de hacer una reconstrucción organizada, tomando en cuenta sobre todo y como base lo que eran las creencias y prácticas de la antigua religión, y que tiene que ver sobre todo con lo que es esto que mencionábamos, la práctica de la magia y el ver a lo divino en todo lo que nos rodea. Entonces, aquí, Angie, lo que nos estás comentando prácticamente es que Gerald Gardner precisamente fue lo que es el padre de la Wicca, precisamente de esta religión. Y precisamente así lo conocemos. Mira, precisamente. Sí. Entonces lo entendemos como que es el padre de la Wicca. Y mencionaste algo de lo que es coven. Entonces podemos entender que el coven es precisamente como un grupo de personas, como si fuera precisamente que como lo que digamos que se llamaba o llaman aquelarre, un grupo de practicantes de esta religión. Okay, perfecto. Un grupo de practicantes de la religión Wicca. Son un grupo de personas que comparten, bueno, precisamente esta religión, estos intereses, estos fines en común, y bueno, la finalidad precisamente es estarse aprendiendo unos de otros, practicar y bueno, precisamente buscar el crecimiento en este sentido de forma espiritual, por lo que nos estás comentando. Exactamente, a eso nos referimos con un coven. Es un grupo de practicantes que se reúnen para practicar, hacer rituales, hechizos, se reúnen para estudiar, para muchas cosas. Y bueno, en esto que estamos hablando del neopaganismo, el neopaganismo se conoce así, o la religión Wicca, la tradición Wicca, se conoce como una religión neopagana precisamente porque está basada en las prácticas antiguas de la antigua religión, o lo que conocemos como la brujería antigua,
pero es adaptado a nuestra época actual, por eso es que es neopaganismo. Y la religión Wicca, como estábamos hablando de sus inicios, bueno, de esta manera fue que inició, y ya de ahí fue que se fue, digamos que diversificando conforme más practicantes se unían a esta religión, a esta tradición. Empezó con lo que es lo que conocemos como la Wicca garneriana, que fue, digamos que la madre de todas las demás ramas de la Wicca. Posteriormente, ya como fueron uniéndose más personas, fueron apareciendo más ramas o más, digamos que variaciones dentro de lo que es lo mismo, de la misma práctica, pero con ligeras variaciones. Es decir, como un complemento precisamente de lo que es la base. En este caso, la base entonces es la Wicca garneriana. Digamos que es la Wicca en su forma original, tal como la creó el padre de la Wicca, Gerald Gardner. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, al irse introduciendo más personas, precisamente con conocimientos que tal vez precisamente un poco más profundos, en base a lo mismo, entonces es como van surgiendo estas ramas. Precisamente lo que sucede con las religiones, en este caso, por poner un ejemplo, el cristianismo. Se fundó el cristianismo, surgió el catolicismo y algunas otras religiones, por citar algunos, testigos de Jehová. Al fin y al cabo, el mensaje es el mismo, simplemente que la enseñanza, por así decirlo, es diferente. Es diferente, pero al fin y al cabo la base es la misma. La base es siempre la misma. Y ahorita vamos a hablar, digamos, qué es lo básico dentro de esta práctica o qué es lo que comparten, por decir, todas las tradiciones existentes. Y digamos que la diferencia está en que algunos practicantes pensaban que determinados rituales no debían llevar a cabo, no sé, cierta estructura de los rituales. Por ejemplo, la Wicca garneriana y ciertas tradiciones, otras tradiciones dentro de la Wicca o ramas de la Wicca son iniciáticas. Esto quiere decir que si uno no estudia dentro de un grupo o un coven, no puede autoiniciarse, no puede llamarse a sí mismo practicante Wicca. Y otras tradiciones son más abiertas y permiten lo que es la autodedicación, que vendría siendo como una autoiniciación, y permiten lo que es el estudio tanto, no sé, a distancia como de forma independiente. Y esto también es importante porque entra dentro de lo que es la definición de coven y lo que es lo que conocemos como una bruja o brujo solitario. Bruja o brujo solitario es el practicante que estudia por su cuenta, que no realiza prácticas, hechizos, rituales, ceremonias con ningún grupo, sino que todo lo hace por su cuenta, tanto el estudio como su práctica. Y esto entra sobre todo en este tipo de práctica de lo que es los brujos solitarios. Casi siempre son lo que conocemos como brujos eclécticos o Wicca ecléctica. La Wicca ecléctica es la Wicca en la cual nosotros tomamos, es una rama dentro de la Wicca en la cual nosotros tomamos lo que nos parece mejor de cada rama distinta de la Wicca. Por ejemplo, nos podemos enfocar en el panteón celta tomando como base la Wicca celta y podemos, no sé, seguir la estructura de los rituales de alguna otra rama de la Wicca. Y es como más abierta en el estudio y en la práctica. Y bueno, aparte de esto, algo que es muy, muy, muy importante recalcar y que está, bueno, pues muchas personas tienen muchas dudas, sobre todo si no han escuchado mucho de este tema, es, ya definimos qué es la Wicca. La Wicca es una religión y es también un camino espiritual. Es una religión porque es algo, digamos que organizado, que se basa en lo que es ciertas creencias y cierta ética. Y también es un camino espiritual porque en la Wicca lo que buscamos nosotros es encontrar, digamos que esa unión con la divinidad, la unión con la divinidad tanto en nuestro interior como en nuestro entorno y volver a establecer, digamos, que esa comunión. Yo creo que aquí sería importante recalcar lo siguiente, mencionar lo siguiente. Entonces, realmente lo que hace esta religión, este culto, sería precisamente buscar la unión de uno con Dios, que es lo que realmente
Bueno, es con la lo que divinidad. es lo que buscan Entonces, todas las lo que religiones, están ¿no? Por buscando eso, todas por las eso, religiones. por eso el significado de la palabra religión es religare, ¿no? Volver a unir lo humano con lo divino. Pero aparte de esto, la tradición o la religión Wicca busca, digamos que enriquecer nuestro camino espiritual por medio de los aprendizajes y por medio también de lo que es la práctica de la magia, que ahorita vamos a definir exactamente qué es. Y bueno, antes de desviarnos más en los temas siguientes, vamos a decir qué no es la Wicca, porque sobre todo en este punto hay muchas interpretaciones erróneas o malinterpretaciones acerca de qué es la Wicca. Por ejemplo, hay, no sé, personas que se pueden basar en una forma de entender la Wicca, por ejemplo, en lo que era una serie que pues actualmente ya no está, ¿verdad? La de Charm o Hechiceras, que pues hacían volar a la gente, luchaban contra demonios y todo esto, y entonces puede ser que haya muchas personas que interpreten que realmente es así, ¿no? Que una bruja realmente tiene poder de hacer volar a las personas o de, no sé, muchas cosas que puede una bruja Wicca llegar a hacer cosas realmente increíbles, pero digamos que no a un punto que ya entra dentro de lo más ficticio y de lo fantasioso. Okay. Exactamente. Hay cosas muy increíbles que realmente se pueden realizar, pero no, digamos, a un punto así, ¿no? Y bueno, otra serie que me parece importante mencionar aquí es la que es así, apenas salió, la de Sabrina de Netflix, que si uno se basa en que esto fuera una práctica Wicca, porque mete cosas de lo que realmente es la Wicca, pero distorsiona todo completamente y mete precisamente a un personaje que no tiene nada que ver con la Wicca porque es completamente cristiano, que es el diablo. Yo creo que aquí, como bien mencionas, es precisamente eso, es ya lo que es una mezcla, un mal entendimiento de lo que son todos este tipo de religiones, no solamente la Wicca, sino todas las religiones que existen alrededor del mundo, que siempre tratan de complementar, de hacer un poco más llamativo la atención para el público, y sobre todo, bueno, si estamos hablando más en base de cine, va a hacerlo rentable, precisamente esa es la finalidad, de hacer rentable un producto, o en este caso una serie, para llamar la atención. Al fin y al cabo, como estamos comentando, esa es la finalidad. Y bueno, en este caso, como mencionas, entonces la Wicca, por lo que nos estás mencionando, es manejo de energía, es precisamente crecimiento espiritual, volver a encontrar la divinidad o podernos acercar a esa divinidad. Y bueno, precisamente todo esto relacionado a bueno, que va de la mano. Ahora, nos comentaste hace rato que había rituales, a ver si un poco más adelante nos puedes comentar precisamente sobre algunos rituales de eso. También. Y bueno, bueno, para continuar, sí vamos a hablar de lo que son las creencias básicas y la ética de lo que es la Wicca, pero antes de esto sí me pareció importante tratar este tema de qué no es la Wicca. Como les comentaba, en esta serie de Sabrina mezcla cosas que sí son parte de lo que es la Wicca con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, este personaje del diablo es un personaje que pertenece, digamos, una idea de un ser o espíritu o como lo queramos llamar, que no tiene nada que ver ni con las religiones o tradiciones paganas ni con la Wicca, que es precisamente el diablo, los demonios. En la Wicca no existe eso. Podemos nosotros hablar de energías, digamos que de baja vibración, energías que no son positivas, pero para nosotros no existe como tal lo que es el diablo, y mucho menos adoramos lo que es el diablo. Bueno, yo hablo con que no lo adoramos ni nada de esto porque yo soy Wicca. Entonces, en la Wicca no se adora, ni se venera, ni se rinde culto, ni se hacen rituales que tengan que ver ni con el diablo, ni con ningún nombre que tenga el diablo, ni con demonios. Tampoco hacemos ningún tipo de ritual que cause ningún daño a ningún ser vivo, ya sea animal, persona, nada, porque es otra cosa que tanto por cosas que hemos visto en la tele, como esto de Sabrina, otros programas, o que simplemente muchas veces andan por ahí
personas que se llaman a sí mismas Wicca, sobre todo en internet, hay algunas páginas de personas que dicen, es que yo soy bruja Wicca, te prometo un amarre, que la persona va a regresar contigo, o no sé, determinados tipos de rituales que no tienen nada que ver con lo que realmente es la práctica Wicca. En esto entra dentro de lo que es la ética. En la Wicca hay 3 reglas principales éticas que son, la primera es la red de Wicca, que es haz lo que quieras mientras a nadie dañes. Ese no dañar a nadie nos incluye a nosotros mismos, a las personas y seres vivos de nuestro entorno. Y con seres vivos mencionamos animales, personas, plantas, todo lo que nosotros podamos concebir en nuestra mente. Incluso también podemos tratar acerca de lo que sería otros seres de otros planos que sean positivos para con nosotros. Tampoco debemos de buscar dañarlos o interferir, digamos, que en su realidad, ¿no? Otra cosa que entra dentro de la ética Wicca es el respeto al libre albedrío. Esto quiere decir que ni sin magia, ni con magia, a través de rituales, hechizos, ni nada de esto, no podemos obligar a una persona a hacer algo que nosotros queramos. Por ejemplo, en la Wicca no tiene cabida lo que es los hechizos de amor para atraer o amarrar determinada persona, porque eso va contra lo que nosotros creemos de que cada persona es libre de, digamos, que de hacer lo que quiere en su vida mientras no dañe a los demás. Lo único que es a veces permitido es un ritual que es más bien como de protección. Por ejemplo, si una persona está dañándose a sí misma o a otros con sus acciones, se permite un ritual que es como de atar o de congelamiento, pero que no va contra la persona en sí, sino que más bien es como para protegerla de sí misma y para proteger a las personas de alrededor de las acciones de esa persona. Es como si nosotros le mandáramos como un calmante espiritual para que no esté llevando a cabo acciones que sean negativas contra sí misma o contra los demás. Entonces, y aparte de esto, nosotros creemos en la ley de 3, que es precisamente todo lo que hagas regresará a ti triplicado. Esto no es tanto literal que sea siempre que, no sé, ya sea que lleves a cabo una buena acción o una mala acción, que regrese a ti exactamente 3 veces, pero sí va a regresar siempre multiplicado. Y esto es porque el universo, todos somos unidad. El universo, la realidad, la vida, las personas, todo lo de nuestro entorno es nuestro reflejo. Entonces, cuando hacemos algo contra alguien más, en realidad lo estamos haciendo contra nosotros mismos, porque toda esa energía y todo lo que nosotros enviemos va a volver hacia nosotros de la misma forma, pero digamos, si es algo bueno, mucho mejor, y si es algo malo, mucho peor. Y bueno, esto es, digamos, dentro de lo que es la ética. Y sí, pues es importante recalcar esta cuestión de que hay muchas malinterpretaciones de lo que es la Wicca, que no se adora a ningún ser negativo. Lo que dentro de las creencias de la Wicca, que es algo muy importante que vamos a tratar, es precisamente nosotros vemos a la divinidad como una polaridad que está, digamos que expresada en femenino y masculino, en diosa y dios. La divinidad realmente, o Dios, como nosotros lo queramos llamar, el universo, es uno solo, es una sola energía infinita. Pero para nosotros comprenderla mejor y para poder expresar cómo se manifiesta en nuestra realidad, digamos, física y en los diferentes planos espirituales, es por esto que nosotros la entendemos con esa dualidad. Todo en el universo es dual. Esto es parte de una ley universal. Entonces, nosotros nos acercamos a la divinidad entendiéndola como una diosa y un dios. Y aparte de esto, nosotros vemos esa divinidad, esa expresión divina, tanto dentro de nosotros mismos como en nuestro entorno, en la naturaleza. La Wicca es una religión animista y panteísta. Animista quiere decir que para nosotros cada ser, cada elemento en la naturaleza tiene un espíritu propio. Por ejemplo, los cristales, las rocas, los árboles, los ríos. Hablamos de seres elementales, de devas, etc. Y aparte de esto, es panteísta porque nosotros vemos en la naturaleza
la expresión de la divinidad. Eso es precisamente lo que es el panteísmo. Vemos a la divinidad en la naturaleza como si fuera una expresión física de esa divinidad. Y dentro de lo que nosotros practicamos en la magia lo podemos definir, digamos que de una forma sencilla. La magia sería el manejo de energía. Y aparte, una definición, digamos que un poco más formal sería que la magia es el arte y la ciencia de provocar cambios tanto internos como externos en nuestra realidad por medio de nuestra voluntad, o sea, de ejercer nuestra voluntad y de saber manejar la energía. Y esto lo podemos hacer mediante hechizos, mediante rituales, mediante simplemente visualizaciones, de muchas maneras. Perfecto, Angie. Entonces, bueno, prácticamente nos estás comentando que, bueno, esto se dedica, retomando tal vez un poco más, a lo que es el cuidado de la naturaleza, cuidado de uno mismo y, bueno, la unión con la divinidad. Ahora, mucha gente como tal tiene lo que es dudas o precisamente prejuicios sobre otra religión que no sea la suya. Uh-huh. Entonces, y bueno, yo siempre lo he comentado y precisamente en programas anteriores, de que siempre para tocar algún tema de cualquier índole, debemos de ser personas precisamente que tengamos la capacidad para poder escuchar y sobre todo la capacidad para poder investigar. ¿Por qué? Porque no es válido tampoco que nos quedemos precisamente con una información en específico. Por decir algo, una familia que se desarrolla con una religión específica o con una creencia específica la mantiene así toda su vida, y el problema de todo esto es que se transmite de generación en generación y tratas o se acerca a cualquier otra persona a proponer otra idea, y lo que sucedía por ejemplo en la Inquisición. Bueno, aquí ya era y realmente fue un conflicto horrible, de intereses y bueno, masacre y bueno, pero a lo que vamos es precisamente cualquier tema que nosotros vayamos a tratar, debemos siempre de tratarlo precisamente con una mentalidad abierta, entendiendo que cada cabeza es un mundo. Todo mundo tiene precisamente una idea para poder expresar y nosotros debemos de respetar esa idea. Ahora bien, también es válido que precisamente nosotros como tal, como individuos, busquemos información para poder después emitir un criterio y por consiguiente un juicio. Si nosotros no investigamos información, entonces nos estamos quedando... Información verídica, ¿no? Exactamente, porque hay muchísimas fuentes de información y bueno, hay que saber precisamente dónde buscar información que tenga precisamente ese respaldo de académicos, de estudiosos, de realmente que tenga precisamente una base sólida. Entonces, precisamente lo que tú nos comentas es muy interesante. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Esto es prácticamente, y este mensaje es para todo este tipo de personas que están buscando algo más, lo que es en su vida, un complemento adicional, porque lo que pasa en muchas ocasiones es que la gente no se siente a gusto, ya sea con su religión, con cualquier otra cuestión, y bueno, eso es la invitación que le estamos haciendo, precisamente a abrir su mente y bueno, precisamente obtener lo que estamos mencionando, este tipo de información. Y bueno, en base a lo que estás mencionando, bueno, en la Wicca nosotros no hacemos lo que muchas otras religiones pueden llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, no es que lo estemos yendo en contra ni que esté mal, ¿no? Cada camino espiritual y cada persona que sigue un camino espiritual es válido porque por algo está en ese camino, ¿no? La cuestión es que lo elija por sí mismo, no que se le obligue a seguirlo. No hacemos lo mismo que en otras religiones de ir, no sé, ir a enseñar nuestra religión, nuestras costumbres, tradiciones. Lo que sí se trata de hacer es difusión para que no exista la ignorancia sobre estos temas y las malinterpretaciones. Lo que no hacemos es proselitismo de, por ejemplo, decir, no sé, ir y hablarles a las personas de esta religión, de nuestras creencias, para que la practiquen, sino que cuando una persona está interesada en este tipo de conocimiento, no sé,
ya sea porque tiene facultades psíquicas despiertas, tiene habilidades que no sabe por qué tiene, le interesa la práctica de la magia, quiere conocer su espiritualidad a través de lo que es el contacto con la naturaleza, entonces es cuando esa persona busca información y es así como llega a lo que es la Wicca por elección propia y por voluntad propia, no porque alguien más le diga que puede seguir ese camino, que tiene que seguir ese camino. Es un camino que generalmente se elige ya que nosotros somos plenamente conscientes de qué es lo que queremos y no es nada más que lo sigamos por moda o porque sí, ¿no? Sino que es algo que realmente nos dicta nuestro corazón y cuando lo encontramos sabemos, es como si algo hiciera clic dentro de nosotros y sabemos que ese es el camino correcto. Eso es lo importante, que cuando vayamos a seguir un camino, el que sea dentro de lo que es una tradición o religión espiritual que tenga que ver con nuestro espíritu, lo hagamos primero que nada por voluntad propia, no porque alguien nos los imponga, y segundo, porque realmente sintamos que eso es lo que nos dicta nuestro corazón. Y bueno, dentro de esto vamos a platicar un poco de lo que es la práctica de la magia en la Wicca, que es generalmente lo que casi siempre llama primero la atención de las personas o por lo que se identifica primero a lo que es la tradición Wicca. Bueno, antes de empezar con lo que es hablar de la magia, de ciertas celebraciones que nosotros realizamos y cómo podemos, si están interesados en iniciar la práctica, cómo pueden hacer algunos tips de cómo empezar y todo esto. Vamos a hablar de lo que les había comentado al principio de esta promoción que tenemos para el curso que vamos a tener este domingo. Este domingo 3 de marzo de 12 del día a 6 de la tarde es un curso intensivo de Reiki Usui nivel 1. Si ustedes están interesados en participar, la inversión normalmente es de 1,500 por persona, pero si ustedes apartan su lugar comunicándose, enviando WhatsApp al 22 25 51 49 58, lo repito, 22 25 51 49 58 para apartar su lugar con inversión promocional. Van a poder tener un acceso de dos personas por 900 pesos. Entonces, si ustedes quieren aprovechar esta promoción, va a estar vigente en lo que es el día de hoy y de mañana. Para que la puedan aprovechar, tienen que comunicarse a este WhatsApp y decir que escucharon esta emisión y así se les hará válida la promoción. Igual para que tengan más información, ahí les damos toda la información. Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque todavía da para mucho más y ya no nos queda tanto tiempo. En general, lo que es la práctica de la magia en la Wicca se basa en lo que es el trabajo con la naturaleza, con los 4 elementos que son aire, agua, fuego y tierra. También manejamos lo que es la herbolaria mágica. Trabajamos con energía interna, también con los elementos, no solo fuera, sino dentro de nosotros. Trabajamos con lo que son los elementales, las hadas. Trabajamos también con lo que son ciertos oráculos. Por ejemplo, podemos trabajar con el tarot, con las runas, con oráculos de las hadas, etcétera. Es interesante aquí, Angie, lo que estás mencionando. Entonces se trabaja también con estos seres precisamente que son mitológicos, como son hadas y bueno, todos los espíritus elementales. Espíritus elementales. Sí, como sabemos, todo lo que conocemos nosotros como mitología tiene una base tanto simbólica como una base verídica. Entonces, estos seres, más que ser seres mitológicos, vendrían siendo seres que forman parte de lo que es el espíritu de la naturaleza, en lo que podremos mencionar como los devas, las hadas, los elementales, y trabajamos con ellos precisamente como un apoyo, una ayuda en nuestros rituales. Cuando, no sé, tenemos que practicar un ritual en el que va involucrado lo que es el elemento fuego o el elemento agua, etcétera. Estos elementales pueden ayudarnos, y también hay estudios y rituales especializados para nosotros aprender a trabajar con ellos. Y ahorita que lo estamos mencionando, también vamos a tener en línea lo que es la certificación en fericología y magia de las hadas. Esta va a ser en línea, no presencial. Igual al mismo WhatsApp pueden pedir más información al 22 25 51 49 58. Y bueno,
Todo lo que nosotros buscamos a través de la práctica de la magia es mejorar nuestra vida, siempre sin hacer daño a los demás ni a nosotros mismos. Y también, digamos que desarrollar nuestra esencia espiritual, nuestra espiritualidad y nuestra relación con la divinidad. Eso es lo que se busca en la práctica de la magia, estas dos cosas. Y otra cosa importante es qué celebraciones tenemos nosotros, porque es lo que mencionabas de los rituales, que cuando nosotros, no sé, nos acercamos a cierta religión, siempre vemos que va a tener ciertas fechas de celebración y con algún motivo, ¿no? Lo que nosotros tenemos como celebraciones anuales son los sabbats, que son rituales estacionales o celebraciones que lo que nosotros celebramos o estamos, digamos que simbolizando en cada una de estas fechas es algo precisamente de tipo simbólico. Los sabbats son tanto en fechas de los solsticios y equinoccios como en otras fechas que son lo que conocemos como sabbats mayores, por ejemplo el 1 de mayo que es Beltane, el 31 de octubre que es Samhain, que no tiene nada que ver con rituales satánicos ni nada de eso, sino que hay gente que lo ha malinterpretado y que lo ha manejado como a su propio entendimiento y falta beneficio de información. Ellos, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero en nuestras prácticas no tienen nada que ver, ni hacemos rituales así, ni de sacrificios ni nada de eso, porque va en contra de lo que nosotros, va en contra de la ética de la Wicca, ¿no? También aparte de estas celebraciones anuales en las cuales cada uno de estos sabbats tiene un simbolismo, por ejemplo, hablemos del de Samhain brevemente. En este sabbat lo que nosotros celebramos es precisamente de forma simbólica la muerte del dios y digamos que la etapa oscura del año. Es algo simbólico. Al nosotros celebrar la muerte del dios, no estamos diciendo que Dios se muera, sino que es simbólicamente como ver la forma en que la naturaleza va menguando para reiniciar posteriormente un nuevo ciclo de luz en Yule, que es el 21 de diciembre. Es como como en la rueda del año, hay una ilustración que es la rueda del año Wicca, en la cual vemos todos los nombres de los sabbats, y es precisamente eso, una rueda. Cuando nosotros pasamos de Samhain a Yule, decimos que la rueda ha girado nuevamente. Es porque nosotros vemos todo en nuestra vida, al igual que el año, como un ciclo. Es un ciclo eterno. Es como nacimiento, crecimiento, muerte, y luego otra vez renacimiento. Entonces, es todo esto algo simbólico. Entonces aquí lo que nos estás comentando prácticamente es que estas etapas que acabas de mencionar, que precisamente llegan a su fin, podemos entonces entenderlas como si fueran estaciones del año. Es decir, el otoño da paso al invierno, el invierno a la primavera, así de forma globalizada. Es como una forma de entenderlo. Celebramos este paso de las estaciones, pero no solo es lo que celebramos el paso de las estaciones, sino que hay otros sabbats que no coinciden, digamos, con lo que son los solsticios y los equinoccios, que son precisamente ese cambio, sino que están como intermedios y se celebran igual ciertas cuestiones relacionadas con ese ciclo anual. Ese ciclo anual que también representa un ciclo vital, precisamente, es lo que estamos representando y estamos celebrando la vida y ese ciclo vital. Y también dentro de los rituales que nosotros celebramos está lo que es los Svats, que son precisamente las lunas llenas o las lunas nuevas. Nosotros al celebrar un Svat estamos conectándonos con la energía de la diosa o con la parte femenina de la divinidad. Para nosotros acrecentar nuestra energía podemos trabajar, no sé, con rituales para, si es luna llena, para que nosotros podamos alcanzar ciertos objetivos, ciertos proyectos. Podemos hacer lecturas de oráculos, de adivinación, porque la luna llena representa la energía de la diosa en su plenitud, de la diosa madre, y también nos conecta con nuestra propia divinidad interior. Digamos que esto es muy a grandes rasgos. Y también tenemos lo que son los ritos de paso, igual que en cualquier otra religión o tradición espiritual.
Por ejemplo, en la religión católica tienen lo que es el bautismo, primera comunión, las bodas, etcétera. En la Wicca tenemos igual ritos de paso o de pasaje que marcan ciertos inicios o fines en nuestra vida. Por ejemplo, tenemos lo que es el Wiccaning, que es un ritual de bendición para los bebés, pero no es como en el bautismo católico, que se les está como que ya poniendo la religión católica, o se les está, digamos que introduciendo a esa religión sin que ni siquiera sepan que es una religión, pero bueno. Sino que más bien es como un ritual precisamente para bendecir la vida de ese bebé, pero no significa que ese bebé se considere wicano, porque es un bebé y no puede todavía elegir. Elegirá hasta que ya tenga la edad para elegir. Es muy interesante, Angie, lo que estás mencionando prácticamente. Entonces, porque generalmente o muchas de las religiones lo que hacen precisamente es esto, es por medio de un bautizo, y si no te bautizas, pues prácticamente eres impuro a los ojos de Dios. Obviamente, como estamos mencionando, debemos de entender que hay muchas formas, valga la redundancia, de entender la información. Y bueno, sobre todo, las costumbres, las creencias se vuelven leyes en nuestras vidas. Entonces, aquí entonces lo que nos comentas es que no importa, por así decirlo, que tú estés dando una bendición de una determinada religión, la que tú gustes, en este caso la Wicca, eso no significa que esta persona ya está atada a esa religión, o que, sino que lo que está diciendo es prácticamente una bendición independientemente de la religión, en este caso la Wicca, pero eso no significa que la persona quede atada, sino que posteriormente en el transcurso de su vida tiene precisamente el libre albedrío de poder elegir el camino en el cual sienta más inclinación, más apego, precisamente para poderse desarrollar, porque hay muchas personas que dicen, soy ateo, y por ser ateo no me voy a ir al cielo. Momento, para empezar, debemos de entender desde un punto de vista personal que como tal, Dios, la divinidad, no tiene una religión. Entonces, por lo tanto, un individuo no puede decir, ¿sabes qué? ¿Vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Entonces, las religiones son creaciones humanas, ¿no? Entonces, como tal, en este aspecto, debemos sí de entender esto, que como tal, es una forma de entender precisamente algo que es mucho más grande que nuestro entendimiento, y dándole tal vez precisamente cavidad humana para que nosotros lo podamos entender, pueda ser precisamente de nuestra forma de poderlo interpretar, y sobre todo que tenga una base, que tenga un sentido para nosotros. Exactamente, y así como este ritual del Wiccaning, existen otros ritos de paso, como lo que conocemos como hand fasting, que son las bodas wiccanas o unión de manos. También lo que es el requiem o despedida, que es como un funeral que se realiza cuando una persona que es wicana parte de este mundo o trasciende. Y bueno, para finalizar vamos a platicar de lo que es cómo puedes tú, si te interesa lo que es la práctica de la magia, de la Wicca y todo esto, cómo puedes tú iniciar. Bueno, hay dos formas de iniciar, lo que es de forma como solitario, aprendiendo por tu cuenta, estudiando y practicando por tu cuenta, o buscando un coven. De inicio, lo principal es que tú sientas este llamado, que sigas lo que realmente te dicta tu corazón, y que si sientes que debes de buscar más información sobre esto, realmente lo sigas y lo hagas. Generalmente se maneja lo que es 1 año y 1 día de estudio y prácticas para que puedas conocer todo sobre esta religión y esta tradición espiritual, y que realmente puedas darte cuenta si es tu camino o no. Esto lo puedes hacer, si tú lo quieres hacer de forma individual, puedes hacerlo a través de libros y de la celebración de lo que son los sabbats y los sbats. Todo esto lo puedes conocer a través de libros, o por ejemplo, bueno, nosotros ahorita estamos manejando lo que es la formación Wicca próximamente presencial, pero todavía no tenemos, digamos que una fecha ya completamente establecida, pero igual les puedo estar dando más información en lo que es la página Escuela Holística Despertar Espiritual o el Mágico Bosque de las Hadas en Facebook. Y de forma individual,
para que puedas empezar a acercarte a esta tradición, yo recomiendo mucho los libros de Scott Cunningham. Scott Cunningham, muchos de sus libros se pueden encontrar de forma gratuita en internet, sobre todo, por ejemplo, es uno que es Guía para el Practicante Solitario, Wicca, o Wicca, una guía para el practicante solitario, de Scott Cunningham. Es un libro o libros que recomiendo mucho de este autor porque es muy claro en la forma de explicar. Y bueno, hay otros libros de este autor que es La magia de los 4 elementos, que es la Wicca. A mí me gustan mucho los libros de este autor porque explica muy claramente y de forma sencilla. Bueno, hay muchos otros autores, por ejemplo, Raymond Buckland, Janet y Stuart Farrar, con lo que es la Biblia de la Wicca, que está dividido en 2 tomos. Hay muchos libros que ustedes pueden encontrar desde internet. Por ejemplo, si ustedes buscan en Google libros Wicca en PDF, pueden encontrar muchos de forma gratuita. Otros también, los pueden encontrar en librerías. Y bueno, ya para terminar con lo que es esta emisión, y bueno, relacionado precisamente a lo que es este tema que tratamos el día de hoy, vamos a estar teniendo lo que es el taller de herbolaria mágica el miércoles 13 de marzo. Va a ser de 4 de la tarde a 8 de la noche. En este taller es precisamente un taller teórico práctico. Vamos a aprender todo sobre las propiedades mágicas y energéticas de las hierbas. Y vamos a estar realizando de forma práctica distintas cosas como elaboración de inciensos, de amuletos, de polvos mágicos, de muchas cosas que podemos hacer con el conocimiento de herbolaria mágica y que lo vamos a estar haciendo de forma práctica. De la mano de esto, este taller de herbolaria mágica incluye lo que es manual y recetario impreso, incluye lo que son los materiales, coffee break y un regalo sorpresa. Igual si están interesados en tomar este taller, es presencial. Este taller sí es presencial en la ciudad de Puebla. Pueden pedir más información al WhatsApp 2225 51 49 58. Y bueno, ya para cerrar lo que es el tema, me gustaría mencionar que si todo esto les llama la atención o si ustedes sienten que tienen alguna habilidad de tipo psíquico o simplemente sienten como ese llamado, esa curiosidad de saber de qué trata, no se queden con esas ganas de saber, busquen más información, traten de aprender más, ya sea de buscar un curso o de buscar libros o como ustedes sientan que deben de aprender, ya sea en un club, en un grupo o de forma solitaria, pero no dejen ese llamado sin ser escuchado. Perfecto, Angie. En lo personal me parece muy interesante todo este tipo de información que nos acabas de mencionar. A mí también me gustaría hacerles una cordial invitación. El día 21 de marzo vamos a tener una plática completamente gratuita en la Casa del Jubilado BUAP, en lo cual vamos a tratar temas sobre precisamente lo que son tips para cambiar nuestra vida y que tengamos la vida que soñamos. Entonces va a ser una plática completamente gratuita a las 12 del día. 21 de marzo. 21 de marzo, correcto. Si desean más información, con gusto me pueden contactar al WhatsApp 22 25 46 3772. Como les comento, están cordialmente invitados y créanme, es una plática que la hemos dado en otras ocasiones y hemos obtenido respuestas vía correo electrónico de gente que realmente ha notado lo que es un cambio en su vida. Entonces, si desean realmente acudir y generar un cambio o como mencionas, sienten curiosidad, no dejen pasar este tipo de oportunidades. Es como lo comenté en una emisión anterior, es una inversión para nosotros y va a ser aproximadamente de 45 minutos a una hora. Entonces cualquier duda nos pueden contactar vía WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, en este caso Escuela Holística Despertar Espiritual o en su defecto Life Coaching Puebla. Ok, los esperamos en nuestra siguiente emisión el siguiente viernes a las 10 de la mañana, igual con temas muy interesantes para su crecimiento espiritual. Hasta luego. Hasta luego. Escuchaste Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángel Rivera y Jesús Velázquez.
un espacio de reflexión y desarrollo humano. La experiencia del coach financiero Jesús Velázquez y la sensibilidad humana de la terapeuta Ángela Rivera, poniendo todo su saber a tu servicio para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Acompáñalos la próxima semana, viernes en punto de las 10 de la mañana, solo aquí en OM Radio.